Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas y reveladoras de la Biblia. El enfrentamiento directo entre el faraón de Egipto y el Dios de Israel. ¿Están listos? Porque esto se pone bueno. La historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulos 5 y 6, y comienza justo después de que Dios le diera a Moisés y a Aarón una misión que parecía imposible en ir ante el hombre más poderoso del mundo y decirle que liberara a todo su pueblo esclavo. Imaginen la escena. Moisés y Aarón, dos hombres que habían estado exiliados, se presentan en la corte del faraón. El palacio debía ser imponente, lleno de guardias, consejeros y todo el lujo del antiguo Egipto. Y allí, frente al trono, pronuncian las palabras que Dios les ordenó. An Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La respuesta del faraón es una de las preguntas más arrogantes y cruciales de toda la Biblia. Él mira a estos dos hebreos y les pregunta con desdén: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta no es una pregunta genuina de alguien que quiere aprender. Es un desafío directo, una declaración de poder. El faraón está diciendo: en mi reino, yo soy Dios. ¿Quién es este Jehová para darme órdenes a mí? Para el faraón, esta era una cuestión de autoridad. Él se consideraba una deidad, el mediador entre los dioses y los hombres. Su poder era absoluto. Los dioses de Egipto como Ra, Osiris o Isis eran los que, en su mente, gobernaban el universo. La idea de que el dios de un pueblo esclavo pudiera tener alguna autoridad sobre él era simplemente ridícula. Así que su respuesta fue un rotundo no, un portazo en la cara de Moisés y de su diosa. Pero el faraón no se detuvo ahí. No solo rechazó la petición, sino que decidió castigar a los israelitas por siquiera atreverse a pedir tiempo libre para adorar. Su lógica era cruel pero simple. Si tienen tiempo para pensar en fiestas y dioses, es porque no están trabajando lo suficiente. Así que emitió un decreto terrible. Los israelitas debían seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes, pero ahora ya no se les daría la paja necesaria para hacerlos. Tenían que salir a buscarla ellos mismos. Esto era una tarea imposible. La paja era un componente esencial para dar fuerza y cohesión a los ladrillos de barro. Sin ella, los ladrillos se desmoronaban. Ahora los israelitas no solo tenían que hacer el trabajo de albañilería, sino que también tenían que dispersarse por todo Egipto buscando rastrojos, compitiendo por recursos escasos, y todo esto sin reducir su cuota de producción. El látigo de los capataces egipcios se volvió aún más pesado sobre sus espaldas. El plan del faraón era doble. Por un lado, aplastar físicamente al pueblo para que no tuvieran fuerzas ni para respirar, y mucho menos para rebelarse. Por otro, quería quebrar su espíritu. Quería que asociaran la idea de seguir a Jehová con más sufrimiento, con un dolor insoportable. Su mensaje era claro: tu Dios te trae más dolor, no liberación. Y tristemente, al principio, su plan funcionó. Los capataces israelitas, que eran responsables de supervisar a su propio pueblo, fueron azotados cuando la producción inevitablemente disminuyó. Desesperados, fueron a quejarse directamente al faraón. Pensaron que tal vez era un malentendido, que los capataces egipcios estaban siendo demasiado crueles. Pero el faraón les respondió con la misma frialdad: están ociosos, por eso dicen: vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Vayan pues ahora a trabajar. Imaginen la desesperación de estos hombres. Vieron que no había salida, y cuando se encontraron con Moisés y Aarón a la salida del palacio, su frustración explotó. Les echaron la culpa de todo. Les dijeron que Jehová los juzgue. Han hecho que el faraón y sus siervos nos odien aún más. Han puesto una espada en su mano para matarnos. En ese momento, desde la perspectiva del pueblo, Moisés no era un libertador, era una calamidad. Su llegada solo había empeorado las cosas de una manera terrible. Este es un punto de inflexión. Moisés, el líder elegido por Dios, se enfrenta al rechazo no solo del faraón, sino también de su propio pueblo. Se siente completamente solo y derrotado, y hace lo único que puede hacer en sí: vuelve a Dios y le presenta su queja, su corazón roto. En Éxodo 5, versículo 22 le dice a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Esta es una oración increíblemente honesta. Moisés está confundido, dolido. Había confiado en la promesa de Dios, pero la realidad que veía era completamente opuesta. El sufrimiento se había multiplicado. La esperanza se había desvanecido. Él está cuestionando la misión y, en cierto modo, el plan de Dios es un momento de profunda crisis de fe para Moisés. Y es aquí, en el punto más bajo, donde entramos al capítulo 6 y vemos la respuesta de Dios. Y es una respuesta poderosa.
Dios no regaña a Moisés por su duda. Él entiende su angustia. En cambio, le responde reafirmando quién es él y lo que va a hacer. Primero, Dios le dice a Moisés: ahora verás, lo que yo haré al faraón es una promesa. Lo que has visto hasta ahora, el poder del faraón, el sufrimiento del pueblo, no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Ahora vas a ver mi poder en acción. Luego Dios se revela a sí mismo de una manera nueva y más profunda. Le dice a Moisés: yo soy Jehová. Y explica que aunque se había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente el Shaddai, no se había dado a conocer a ellos por su nombre Jehová. Este nombre, a menudo traducido como Señor, está relacionado con el verbo ser en hebreo. Significa el que es, el que existe por sí mismo, y crucialmente, el que cumple sus promesas. Dios está diciendo: los patriarcas conocieron mi poder para hacer promesas, pero tú y esta generación van a conocer mi poder para cumplirlas. Está conectando su identidad con su acción en la historia. No es un Dios lejano y abstracto. Él es el Dios que actúa, que redime, que cumple su pacto. A continuación, Dios renueva sus promesas de una forma muy específica y personal. Hace una serie de declaraciones que comienzan con yo soy Jehová y continúan con 7 promesas que son como un bálsamo para el alma herida del pueblo. 1. Yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Liberación de la opresión. 2. Los libraré de su servidumbre en fin de la esclavitud. 3. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta no será una liberación silenciosa, será una demostración de poder espectacular que todo el mundo verá. 4. Los tomaré por mi pueblo. Les daré una nueva identidad. Ya no serán esclavos de Egipto, serán el pueblo de Dios. 5. Y seré su Dios. Estableceré una relación personal y de pacto con ustedes. 6. Ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios. Su experiencia personal confirmará mi identidad. 7. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se la daré por heredad. Yo soy Jehová en la promesa de una patria, la tierra prometida. Es una declaración de intenciones increíblemente poderosa. Dios está respondiendo directamente a la pregunta arrogante del faraón: ¿quién es Jehová? La respuesta es: yo soy el que cumple mis pactos, el que redime a mi pueblo, el que juzga a las naciones, el Dios soberano sobre todo. Y la respuesta no se dará solo en palabras, sino a través de los eventos que están a punto de desarrollarse, las plagas, el éxodo. Armado con esta nueva revelación y estas promesas reforzadas, Moisés va de nuevo a hablar con los hijos de Israel. Les comunica todo lo que Dios ha dicho. Pero, y esto es muy realista y desgarrador, el pueblo no lo escucha. El texto dice que no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban tan aplastados, tan agotados física y emocionalmente, que no podían ni siquiera procesar la esperanza. Su dolor era tan grande que ensordecía la promesa de liberación. Esta historia nos enseña tanto. Primero nos muestra la naturaleza del mal y la arrogancia. El faraón representa el poder humano que se levanta contra Dios, creyéndose autosuficiente. Su pregunta, ¿quién es Jehová?, es la pregunta que cada sistema y cada persona que se rebela contra Dios se hace. Segundo, nos muestra que a veces, cuando seguimos a Dios, las cosas pueden empeorar antes de mejorar. La obediencia de Moisés trajo, a corto plazo, más sufrimiento. Esto puede ser una prueba de fe muy dura. Pero la historia nos asegura que el plan de Dios es más grande que nuestras circunstancias inmediatas. Tercero, nos revela el corazón de Dios ante la duda de Moisés y la desesperación del pueblo. Dios no responde con ira, sino con una revelación más profunda de su carácter y sus promesas. El Ispashenti. Él es el Dios que cumple pactos. Él es Jehová. El enfrentamiento apenas comienza. El faraón ha lanzado su desafío, y Dios ha respondido con una declaración de quién es Él. Lo que sigue es la demostración de ese poder. Las 10 plagas donde Dios no solo liberará a su pueblo, sino que también juzgará a los dioses de Egipto, y demostrará sin lugar a dudas que no hay nadie como Él. Endosaré la pregunta del faraón: ¿quién es Jehová? Encontrará su respuesta en la ruina de su ejército y en la libertad de los esclavos. Es una lección poderosa sobre la soberanía de Dios y la certeza de sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de Éxodo. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta increíble saga. Nos vemos en el próximo video.